Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa En Tres Puntos. Agradecer, como siempre, que ustedes nos permitan compartir temas de interés. Y hoy, terminando la semana, pues no es para menos. Acompañado del doctor Nelson Balcácer y un invitado que lo vamos a presentar más adelante. Gracias, Guillermo. Buenas noches a ti, buenas noches a nuestros amables telespectadores que noche tras noche y de manera tan especial a esta hora de la noche, pues nos permiten entrar a sus hogares a llevarles informaciones precisas y creíbles. Y cuando más, cuando tenemos un invitado como el que tenemos hoy, que va a llevar informaciones donde usted podrá retirarse a la cama debidamente informado y tranquilo. Pero para eso le corresponde el honor a nuestro hermano Guillermo presentar a nuestro invitado. Bueno, ya no es un invitado, ya es una persona que lo consideramos parte del programa, porque cada vez que le requerimos que venga a actualizarnos de los temas internacionales, aquí lo tenemos. Nos referimos a Oscar Guedes, quien es un comunicador de profesión y un experto en la geopolítica. Bienvenido, estimado, un gusto. El gusto siempre es para mí. Un saludo, don Nelson y Guillermo, y por supuesto a todos los que nos siguen desde sus hogares, los dominicanos o de la nacionalidad que sean y de donde quiera que se encuentren, porque con las redes sociales, con el YouTube, pues ya uno lo están viendo en cualquier lugar del mundo. Donde y a cualquier hora y cualquier día. Así mismo es. Así es. Estimado, vamos de inmediato a iniciar con la actualidad para que nos ponga en contexto con los temas internacionales, los conflictos, diríamos Irán, Occidente, Israel, y luego vamos haciendo un recorrido a nivel de los demás países de la región y de otras para actualizar a nuestros amigos televidentes de los últimos acontecimientos a nivel internacional. Vamos a empezar por Irán y Estados Unidos. Recientemente hemos visto que se ha anunciado un acuerdo. Desde su punto de vista, en qué consiste y cuáles son las perspectivas de una posible solución, o sería un paño con pasta, como se dice aquí normalmente. Bueno, lo primero que hay que decir es que aunque Estados Unidos, los gobiernos de Estados Unidos y de Irán se han puesto de acuerdo para firmar un documento, y por tanto se puede decir que hay un acuerdo, formalmente, en lenguaje formal de relaciones internacionales, esto no es un acuerdo. Esto es un memorando de entendimiento, es decir, un documento amplio que establece unas bases generales para que más adelante y luego de negociaciones, que en principio, según establece el propio documento, serían de 60 días, prorrogables, quién sabe cuántas veces sea necesario prorrogarlo, en ese tiempo, en esos lapsos de tiempo, se discutan acuerdos y tratados reales que pongan fin definitivo al diferendo o a los conflictos en la relación entre los Estados Unidos y la República Islámica de Irán. Un conflicto que data desde 1979, digamos, en líneas generales, pero obviamente agudizado por la agresión militar que inició, que emprendió el gobierno del presidente Donald Trump el 28 de febrero de este mismo año, que bombardeó territorio iraní, que causó la muerte del líder supremo, el jefe del Estado de la República Islámica de Irán, que en esa campaña de bombardeos y ataques dejó por el camino unos 7.400 personas fallecidas, entre ellas las niñas del colegio Minab, que hay que recordar que en Irán los colegios son segmentados por colegios de niños y colegios de niñas. Y ese colegio era un colegio solo de niñas, con solo maestras. Y allí murieron 168 personas, la gran mayoría, creo que 156 eran niñas, entre 7 y 12 años. Este principio de acuerdo que han alcanzado ahora Estados Unidos e Irán tiene la particularidad
de que contiene compromisos que no controlan ni Estados Unidos ni Irán, y por eso se habla o se dice que es un acuerdo muy frágil, que es un memorando de entendimiento muy frágil, porque uno de los compromisos tiene que ver con que con que Israel deje de bombardear al Líbano. Y aunque Trump insiste en que él va a convencer al primer ministro de Israel, a Benjamin Netanyahu, de que deje de atacar al Líbano, hace pocas horas, desde la noche a la mañana, de esta noche a la mañana de este viernes, los bombardeos de Israel sobre el Líbano dejaron 47 muertos y 97 heridos. Después que Donald Trump firmó ese compromiso. El presidente Trump ha puesto en cólera, está muy molesto, porque insiste en que Benjamin Netanyahu tiene que seguir las órdenes que le imparte Estados Unidos, pero el primer ministro israelí dice que ellos son un Estado soberano, que ellos valoran la relación con su aliado estratégico Estados Unidos, pero que no están obligados a cumplir con lo que Estados Unidos se comprometió en ese memorando de entendimiento, y ese es el principal obstáculo para que este memorando de entendimiento efectivamente llegue a abrir la puerta a negociaciones más serias para un acuerdo final entre Irán y Estados Unidos. Pero hay una pregunta que yo le quiero hacer. Netanyahu dice que no tiene que cumplir con las instrucciones de Estados Unidos, pero no es de desconocimiento que si hoy los Estados Unidos está en esa guerra, está en esa posición en que se encuentran con Irán, es debido al apoyo que le dio a Netanyahu en la visita que aquel hizo en el mes de febrero a los Estados Unidos, tengo entendido. Entonces, yo le preguntaría a usted, ¿qué podría hacer Estados Unidos? ¿Hasta dónde pudieran llegar las sanciones del gobierno norteamericano, de Donald Trump, hacia el gobierno israelí, en caso de que éste quiera decir que es un gobierno totalmente independiente, cuando todos sabemos que sus relaciones los obligarían en un momento determinado a cumplir con el mandato norteamericano? ¿Qué usted cree que puede pasar? ¿Hasta dónde puede llegar el gobierno de Donald Trump que afecte directamente al gobierno israelí? Esa es la pregunta, como decíamos en Venezuela, de las 64.000 lochas o de los $64.000, porque el gobierno de Israel tiene un larguísimo historial de influencia sobre los gobiernos de Estados Unidos. Algunos estudios... Por la cantidad de judíos que hay en... No solo eso, es la financiación de las campañas de los políticos en Estados Unidos. Hay un estudio, ahora no recuerdo cuál es la universidad que lo publica, cuál es el centro de estudio que lo publica, pero hay un estudio que se publicó en años recientes que decía que en los últimos 20 años el 80% de los políticos que han ganado elecciones en Estados Unidos han sido financiados por el lobby israelí. Es decir, que el 80% de los dirigentes políticos con posiciones de poder en gobernaciones, alcaldías o gobierno federal en Estados Unidos han sido financiados por dinero israelí. Pero al mismo tiempo, los gobiernos de Estados Unidos financian ampliamente, económicamente con dinero, pero también entregándole armas al Estado de Israel. Entonces ellos tienen una relación tan profunda que para muchos analistas la cuestión del Estado de Israel y del gobierno de Israel no es una cuestión de política exterior para Estados Unidos, sino de política interna. Porque esa relación, cada quien la tenga más cercana, republicanos o demócratas, gana más fuerza como para recibir apoyo económico para las campañas, y sabemos que el apoyo económico en las campañas es fundamental para ganar elecciones, sobre todo en Estados Unidos. En toda parte del mundo. Y especialmente en los Estados Unidos, porque, por ejemplo, todavía hay países donde candidatos con poco financiamiento logran ganar algunas campañas políticas, pero en Estados Unidos usted sabe que sin dinero duro para una campaña es muy difícil, incluso ser nominado por el partido como candidato. Entonces, ¿qué puede hacer Estados Unidos? Estados Unidos podría retirarle apoyo económico a Israel, Estados Unidos podría retirarle apoyo militar a Israel, pero ¿qué tanto puede hacer? Mira, la Unión Europea, que tiene desde hace varios meses
una fuerte presión sobre Israel por lo que está ocurriendo en Gaza, por todo lo que los crímenes que ha cometido el ejército de Israel en Gaza, tanto que la Comisión de Expertos sobre Genocidios de la ONU lo califica como un genocidio, y por tanto podemos hablar de que hay un genocidio en marcha en la Franja de Gaza. Aún en la Unión Europea no ha roto los acuerdos militares con Israel. Aún la Unión Europea, oponiéndose de manera tan frontal como lo ha hecho, no ha roto relaciones económicas con Israel, no ha impuesto sanciones al sector militar israelí y no ha pasado de aprobar algunas sanciones contra algunos funcionarios del gobierno israelí, porque el gobierno israelí tiene mucho poder en Occidente, tiene mucha capacidad de presionar y de mantener comprometidos a los gobiernos de Europa y de Estados Unidos. Así que es difícil para el presidente Trump manejar una situación tan conflictiva como la que está teniendo con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Y Netanyahu, además hay que recordar que su fortaleza radica en sus posturas radicales, en su postura política guerrerista y en reivindicar siempre el nacionalismo a ultranza israelí, que es tan dañino como todos los nacionalismos ultras, como en cualquier lugar del mundo, más en un estado como el israelí y sus características, y que estas presiones de Estados Unidos no sabemos si terminen beneficiándolo de cara a las elecciones que van a ocurrir dentro de unos meses en Israel. Septiembre. Sí, entonces no sabemos si termine más bien favoreciendo a un Netanyahu que, aunque pareciera estar más débil que en otros momentos, está aferrado al poder, ha estado en el poder por más de 20 años y está más aferrado que nunca, recordemos, porque tiene casos judiciales abiertos por corrupción dentro de Israel, que el presidente Trump, cuando visitó el Parlamento de Israel en el año pasado, pidió que se le levantaran esos casos, que se archivaran y que se le dieron sobreseimiento total, un perdón total a Netanyahu, y no lo logró. Entonces esa puede ser una herramienta que utilice la Casa Blanca, presionar dentro de Israel para que profundicen las investigaciones, avancen las investigaciones contra Netanyahu. Pero eso es un arma delicada. Mira, antes de irnos a la pausa, yo te voy a dejar una pregunta en el aire. ¿Usted no cree que esa posición tan radical de Netanyahu tendría que ver con que él ve que esa posición lo mantiene en el poder y no lo hace una presa fácil de que tenga que renunciar? No, la puede responder ahora, todavía bueno. estamos con tiempo. Bueno. Sí. Es que en efecto ese es parte del problema. Que la política israelí se ha ido radicalizando cada vez más y haciéndose cada vez más intolerante a los árabes, cada vez... Bueno, es tal el grado al que ha llegado que en estas fechas, a estas alturas del siglo XXI, hay cristianos o personas estadounidenses o europeas que visitan Israel para ir a conocer el Muro de los Lamentos o cualquier otro templo religioso, y hay colonos israelíes que les tiran piedras porque son cristianos y no son judíos, o porque no son israelíes. Y no hablo de 2, 3 locos, hablo de hasta niños y adultos que se supone que tienen algo de raciocinio y de conocimiento, agrediendo a visitantes no israelíes, simplemente llamándoles, qué sé yo, pecadores, etcétera, etcétera. Entonces, la forma en que se han radicalizado las cosas dentro de Israel es una de las cosas que fortalece la postura y la posición política de Benjamin Netanyahu en el poder, porque tiene detrás a políticos como Gantz, como Ben-Gvir, como el otro, que son unos, me perdonan el término que voy a usar, pero es que parecen desquiciados con las cosas que dicen a veces. Bueno, vamos a ver cómo uno visualiza el futuro de Israel. ¿Se mantendrán esas relaciones con Occidente conforme a esas diferencias
que hay precisamente en estos momentos con el memorándum de entendimiento entre Irán y Estados Unidos y que implicaba compromisos que, como bien usted decía, están fuera del alcance directo de los Estados Unidos, pero quizás con la presión de Occidente pueda, qué sé yo, sensibilizar, pero al parecer no. Entonces, ¿hasta dónde podría llegar Israel con esas relaciones como se mantienen hasta el día de hoy con los Estados Unidos? El problema es que Israel se ha convertido en una creación occidental sin control. Israel tiene un programa nuclear, un programa de armas nucleares, tiene ojivas nucleares, tiene armas nucleares, tiene mucho armamento, tiene presencia de inteligencia en todas partes del mundo. De hecho, hay reportes de inteligencia que dicen que la mayor vulnerabilidad del aparato de inteligencia de Estados Unidos es precisamente la presencia y la penetración del Mossad israelí en los aparatos de inteligencia de Estados Unidos. O sea, es que Israel ha demostrado que tiene poder para mover los hilos de manera frontal y de manera soterrada, tras bastidores. Entonces, ellos podrían ir hasta las últimas consecuencias. Ahora, también hay presiones dentro de Israel para que haya moderación, para que Netanyahu salga del poder. Hay políticos que, aunque tengan historiales, Ehud Olmert, por ejemplo, fue el que lanzó aquella operación Plomo Fundido, que bombardeó el sur del Líbano con fósforo blanco. Y un hombre así parece moderado ante las posturas de Netanyahu y de Ben Gvir y de toda esta gente de los ultras israelíes. Entonces, es probable que se logre un cambio de postura dentro de Israel, pero va a costar mucho trabajo. Y más allá de eso, tenemos que analizar también qué aceptó Estados Unidos en ese... Ahí precisamente yo iba realmente. ¿Cuáles son las condiciones que hay para que, o cuáles son las condiciones que se establecieron en ese memorándum de entendimiento para beneficiar a ambos países, Irán, Estados Unidos? Y si realmente quién salió beneficiado de este conflicto ahora que hay una pausa, porque es algo como momentáneo, no definitivo. Vamos para ver si usted nos responde esas preguntas después que cumplamos con nuestra primera pausa comercial. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos con nuestro invitado especial en el día de hoy, el señor Oscar Guedes, quien es un analista de temas internacionales. Con él estamos analizando la crisis o el conflicto más sobresaliente en la geopolítica que es actualmente, que es Irán, Estados Unidos e Israel. Habíamos dejado una pregunta en el aire. Con este memorándum de entendimiento decíamos que realmente ¿quién se puede decir que salió beneficiado? Si Estados Unidos o Irán con esta crisis. Y luego también vamos a ver la parte de Israel que la hemos tocado también. Mira, si se implementa y se cumple todo lo que establece el memorándum de entendimiento que firmó el presidente Trump ayer en Francia, en el Palacio de Versalles, lo que estaríamos viendo sería una rendición absoluta de Estados Unidos ante Irán. Es una rendición absoluta. Un retiro honroso No. de ese pleito. Oportuno, pero no honroso. Es una rendición. Mira, antes de que iniciara el conflicto del 28 de febrero para acá, perdón, el estrecho de Hormuz estaba abierto. Los barcos de Emiratos Árabes, Qatar y Arabia Saudita circulaban sin problema. Estados Unidos atacó a Irán, Irán lo cerró. ¿Qué acepta Irán? Volver a abrir el paso en el estrecho. Eso no era un problema antes. Sí, pero con una condición, que dentro de cierto tiempo van a empezar a cobrar unos impuestos por el paso por el estrecho. Se supone. Pero supongamos que no fuese así. Que como quiera sería peor. Como quiera, Irán aceptó dejar las cosas como estaban antes. Que Irán se compromete a no desarrollar un programa nuclear. Desde el 2003 hay un decreto, una fatua,
del líder supremo, Ali Khamenei en ese momento, ahora su hijo Mojtaba Khamenei, en el que se renuncia y se prohíbe en Irán el desarrollo de armas nucleares. O sea, Irán ya tenía el compromiso de que no iba a hacer armas nucleares. Así que prometerlo ahora es lo mismo que antes de la guerra. Que hecho ya por decreto. Ok. ¿A qué más se compromete Irán? No dice nada de entregar su uranio enriquecido, sus depósitos, sus reservas de uranio enriquecido, no dice nada. De su programa de misiles, que era una de las demandas de Estados Unidos, que Irán tenía que abandonar su programa de misiles balísticos, no dice nada. De que Irán deje de financiar o apoyar a Hezbollah y a Hamas, tampoco dice nada del acuerdo. ¿Qué sí dice el acuerdo? Que Estados Unidos tiene que entregarle a Irán 24.000 millones de dólares de Irán que Estados Unidos tenía retenidos. Ya congelado. Ok. Que Estados Unidos retira sus barcos de las costas iraníes para que Irán pueda recuperar su comercio internacional. Que levanta las sanciones, o sea, la prohibición de que Irán venda su petróleo en el mercado internacional. Antes de la guerra existía una prohibición de parte de Estados Unidos de comprarle petróleo a Irán. Irán ya lo puede vender libremente. Que Estados Unidos y sus aliados del Golfo van a crear un fondo de 300.000 millones de dólares para financiar la reconstrucción de Irán. ¿Eso qué significa? Yo te destruí, moralmente estoy obligado a reconstruirte. Es una aceptación de parte de Estados Unidos de que ellos son responsables de la reconstrucción de Irán. Por eso te digo que hay una rendición absoluta. Te devuelvo el dinero que te tengo retenido. Te quito el castigo o te quito las prohibiciones que te había impuesto. Me responsabilizo por la reconstrucción de tu infraestructura. La pago con mi dinero y el de mis aliados, que son los países del Golfo, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes. Te quito todas las restricciones que te tenía impuestas y no te exijo nada a cambio. Entonces, según el análisis que usted hace, estamos viendo que los Estados Unidos, si estuviéramos hablando de que ha sido juzgado en un tribunal, vamos a decir, ha sido sentenciado, Culpable. y declarado culpable, y por lo tanto está sucediendo todo eso. Eso es lo que usted está diciendo. Eso es lo que dice el documento que ha firmado el presidente Donald Trump. Si lo van a cumplir o no, el tiempo lo dirá. ¿Por qué? Pues vamos, precisamente en el Palacio de Versalles, que fue donde estaba Donald Trump cuando firmó ese documento, ahí mismo la Alemania del primer Reich entregó su rendición absoluta después de la Primera Guerra Mundial y terminó reconstruyéndose y agrediendo luego a Europa e iniciando la Segunda Guerra Mundial. O sea, que los acuerdos se firman y puede ser que no se cumplan, pero lo que firmó Estados Unidos ahí fue una aceptación de culpa. Claro. Entonces, según lo que usted está diciendo también, ese acuerdo que se firmó ahí, desde su punto de vista, ¿qué papel ha podido jugar el presidente de Francia, Macron, en este proceso? Eso es lo más grave. El escenario internacional ha quedado muy maltratado porque la ONU no pudo resolver el problema, porque Estados Unidos, siendo miembro del Consejo de Seguridad y principal figura del conflicto, renunció a que eso se llevara o bloqueó la posibilidad de que eso se discutiera en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y si se discutía ellos lo iban a vetar, así que de ahí no iba a pasar. Y la Unión Europea, presionada por su cercana relación con Israel y con Estados Unidos, que es su socio principal militar por la OTAN, pero a sabiendas de que estaban al alcance de los misiles iraníes y que sus economías eran las más afectadas por el bloqueo del estrecho de Hormuz, no jugaron ningún papel. La Unión Europea no tuvo, visiblemente la Unión Europea no tuvo ningún papel. La mediación fue del sur global. Si hay algo positivo que sacar de este conflicto, que ha sido una ruina para la economía del mundo y para los bolsillos de medio mundo, incluida la República Dominicana, que ya vimos a cuánto ha llegado la gasolina. Allí yo he visto algunas personas quejándose de que, bueno, ya bajó el petróleo, que nos bajen la gasolina. El problema es que el petróleo que se está vendiendo hoy
a 78, a 75, a 80 dólares, llega aquí dentro de mes y medio. Pero el que se subió hace mes y medio, Es el que estamos comprando hoy. sí, pero el que se subió hace mes y medio, la gasolina aquí, era el petróleo que se había comprado anteriormente a otro precio. Se supone, pero ¿O fue que se hizo como los comerciantes? Que a sabiendas de que se iba a comprar el petróleo más caro, entonces se subió la mercancía para poder restablecerla. es muy probable. Es que las alteraciones en el comercio internacional tienen impactos de largo plazo. Y el impacto de este conflicto ha sido tremendo. Señores, al mercado internacional de petróleo le faltaban 14 millones de barriles de petróleo al día. Hay estudios ya publicados de que las reservas petroleras de Estados Unidos le quedaban 4 semanas. Le quedaban La 4 reserva semanas. petrolera. La reserva petrolera. o sea ¿Por qué? que esa- Porque Estados Unidos produce y exporta petróleo. Pero esa carencia de 14 millones de barriles de petróleo había que suplirla. ¿Quién la iba a O suplir? sea que esas fueron una de las razones que los Estados Unidos tuvo que tomar esa decisión de aceptar o de firmar o de proponer ese memorándum de entendimiento O de por la claudicar. presión económica, Económica. específicamente desde el punto de vista del petróleo. No solo del petróleo, todos los estudios, las grandes firmas económicas del derivados. mundo estaban alertando de que estábamos a tiro de piedra de una recesión global como la de 1929. Estábamos al borde a esto de que la economía mundial entrara en crisis real. ¿Hasta dónde pudiera ser cierto que cuando Trump envió las tropas a Irán, figuras importantes de su gobierno le aconsejaron que no lo hiciera, incluyendo el titular del Army, de la Fuerza Pete Armada? Hegseth. ¿Hasta dónde, si usted puede? Todos los reportes que han salido a los medios en Estados Unidos y todos los analistas de los tanques pensantes, los tanques de pensamiento, los think tanks de Estados Unidos, han dicho que todo el aparato de inteligencia y de seguridad le dijo al presidente, no entremos en esa guerra. Y hasta yo se lo habría dicho. Marcos Rubio. En 2009, ¿Qué pasó con Marcos Rubio ante esa decisión? Marco Rubio ha ido hasta el final con el presidente en las decisiones de política exterior del presidente, pero yo estoy seguro de que Marco Rubio sabía que esto iba a pasar. Porque yo, que soy nadie en la política exterior de Estados Unidos, que soy una pulguita en las discusiones de geopolítica mundiales, desde 2008-2009 yo sé que Irán está amenazando con cerrar el estrecho de Hormuz a la que le hagan esto. Estaba esperando nada más. Se prepararon, yo tengo 47, voy a cumplir 47 años de edad. La revolución islámica tiene 47 años en el poder. Ellos llegaron al poder en el 79, en febrero, 21, 22 de febrero, que estalla la revolución islámica. Desde ese momento, Irán se ha preparado para una agresión militar de Estados Unidos y para estar listo para responder con una guerra asimétrica. Hay posibilidades. Y lo hicieron también, que ustedes vieron lo que pasó en Moscú ayer. Precisamente ese es un tema. Los ataques con drones Sí. de Ucrania. Eso es como Irán cambió la simetría de las guerras con el desarrollo de los drones, especialmente el Shahed, que es el que conocemos de los más exitosos de Irán. Pero ¿cuántos modelos de drones más tiene Irán capaces de golpear más lejos y con más fuerza en caso de un conflicto y que no los haya mostrado en este conflicto? En el caso de ese hecho que usted acaba de mencionar ayer en Moscú por parte de Ucrania, ¿quién le suple a Ucrania esos armamentos, esos drones? Estados Unidos y la Unión Europea vienen financiando, Alemania viene financiando fuertemente a Ucrania. Recordemos que Irán más bien se le señala de venderle drones a Rusia, Sí. por ejemplo. Entonces, hay que ver, y China también. Pero Y- se dice que una de las posturas del presidente norteamericano es que se fortalezca en este momento la Unión Europea, se dice, ¿verdad? Con el compromiso de que sea la Unión Europea quien apoye, siga apoyando a Ucrania, pero que los Estados Unidos como que se quede fuera de eso.
Para no entrar en conflicto con Rusia. Porque Estados Unidos, la visión del presidente es que, todos los países socios gasten más en armas para ellos vendérselas y gastar menos ellos. Así es. Por eso Japón se está fortaleciendo de una manera que es que hay que observar mucho por el historial de países como Japón o Alemania, que han cambiado mucho, evidentemente, desde las décadas del 30 para acá, pero que no dejan de preocupar a muchos historiadores y analistas. Así es. Vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y de inmediato nosotros vamos a regresar con nuestro invitado en el día de hoy, el señor Oscar Guedes, quien es un analista en geopolítica. Adelante. Continuamos en este su programa en 3 puntos con nuestro invitado, el señor Oscar Guedes, quien es un analista en geopolítica. Nosotros hablábamos antes de ir a la pausa, Oscar, de el conflicto también entre Rusia y Ucrania y el impacto que hubo ayer con un ataque a Moscú por parte de Ucrania con un sinnúmero de drones que impactaron algunos objetivos de ellos. Esta situación ya tiene, ¿qué tiempo tiene más o menos? 4 años ya, 2022 esta guerra. Y todavía no se ve una luz al final del túnel. ¿Cuál es la opinión y la perspectiva ante este conflicto de Oscar Guedes? Mira, el problema es que esta guerra no es entre Rusia y Ucrania, es entre Rusia y OTAN por medio de Ucrania. Porque al fin y al cabo, lo que detona la intención, la decisión del Kremlin de invadir territorio ucraniano es la decisión del gobierno de Zelensky de pedir el ingreso de Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN. Y cuando Rusia ve que eso significaría que los misiles de la OTAN lleguen a sus fronteras, dice que hasta aquí. Eso ya lo había estudiado Brzezinski en su libro El Gran Tablero Mundial del año 90 y algo. 94, 95 por allá, que advirtió que aunque la OTAN se había comprometido con Rusia en no desplazarse hacia Europa del Este, la OTAN lo iba a hacer y que Rusia lo iba a permitir hasta que llegaran a Ucrania. Y en efecto, así ha sido. Entonces, como el conflicto es Rusia-OTAN con Ucrania como vehículo de la OTAN, todo el apoyo económico y todo el apoyo militar que le da la Unión Europea y Estados Unidos a Ucrania es lo que mantiene el conflicto al nivel que ha llegado, y con el cambio en la geometría de la guerra o de la simetría y de la geometría de la guerra que han sufrido los conflictos, luego que vimos cómo Irán vence a Estados Unidos, la mayor potencia militar que haya visto la humanidad en la historia, que son los Estados Unidos, a través de esta guerra asimétrica de drones y tal, pues entonces le ha permitido a Ucrania utilizar mejor su potencial para golpear a Moscú. Yo creo que Rusia no va a ceder ni un milímetro. ¿No va a ceder ni un milímetro en sus intenciones, porque para la visión de Rusia, no solo de Vladimir Putin, del nacionalismo ruso, para ellos, para su visión, una OTAN en Ucrania es la reducción de Rusia de ser una potencia militar global a una potencia media regional del tamaño de tal vez Francia o Italia. Y Rusia no va a permitir que la grandeza de una nación como esa, como la suya, se vea reducida de ese modo. Además que si pierden esta guerra van a perder Crimea. Y si pierden Crimea, pierden la salida al Mediterráneo. Y si pierden la salida al Mediterráneo, pierden todo el frente occidental, toda la capacidad de estar presente en el frente occidental. Pero entonces hay algo que yo me gustaría que usted explicara, porque quizá como lo vi yo, parte de nuestros televidentes lo habrán visto. El presidente Trump, cuando conversó de una forma con el presidente de Ucrania, hablaba de que esa guerra debía ser parada.
Eso salió en los medios estadounidenses en el día de ayer. Sin embargo, esa conversación entre el presidente Trump y el presidente de Ucrania, lo que trajo como consecuencia que horas más tarde estos respondieron de la forma que respondieron a Rusia. Entonces, es algo que yo no entiendo. O no se le hizo caso, o le digo, no, mira, mi respuesta ante tu pedido es este. Es que recordemos que lo que ha impulsado, lo que está impulsando la Casa Blanca con el movimiento MAGA como ideología, es que Estados Unidos debe replegarse de su presencia global, solo utilizar su capacidad de intervenir en otras regiones del mundo cuando sea necesario y ataquen sus intereses directamente, y enfocarse solo en lo que Estados Unidos llama el hemisferio occidental, que no es otra cosa que el continente americano. O sea, nuestras tierras, nuestro continente. Y esa visión pasa por permitir que Rusia sea la potencia dominante de su región, es decir, de Europa del Este, que China sea la potencia regional más importante de Asia, pero que Japón le haga contrapeso. Por eso el impulso a los movimientos nacionalistas en Japón y el apoyo para que Japón se fortalezca militarmente. Incluso ya Japón aprobó un cambio en su doctrina militar que le permite intervenir en acción, entrar en acción fuera de sus fronteras, algo que estaba prohibido desde tiempos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ya Japón está lista legalmente dentro de su ordenamiento jurídico para invadir un país o para intervenir en un conflicto en otro país. Eso es gracias en parte a ese apoyo de parte de Estados Unidos. No es que lo vayan a hacer, es que están listos para hacerlo legalmente. Legalmente, lo que usted quiere decir que está aprobado, vamos a decir, por su constitución. Por su constitución, correcto. Entonces, desde esa visión, Estados Unidos viene impulsando la existencia de potencias regionales que tengan una relación estable con los Estados Unidos y eviten los conflictos de largo plazo que tanto han dañado a la economía estadounidense, como la guerra de Afganistán, como la de Irak, como esta de Irán, que se suponía que el presidente Trump no debía iniciarla. Desde su propia visión incluso se suponía que no debían iniciarla. Se puso, como usted bien dijo, se dejó llevar de la influencia israelí, se metió en este paquete, que por cierto, punto para el presidente Trump, por tener la valentía de hacer lo más difícil que se puede hacer en una guerra, terminarla. Porque iniciarla es lo más fácil, terminarla requiere de mucha valentía. Así Me es. parece que el presidente la va a terminar. No la ha terminado del todo porque esto es un memorando frágil, pero parece que la está terminando. Y eso hay que reconocérselo, hay que ser valiente para hacer eso. China, ante esta situación, ¿cuál es el papel y la estrategia de ellos? China está mirando los toros desde la barrera y aplaudiendo todo lo que está sucediendo, porque está viendo a su principal rival global, que son los Estados Unidos, replegarse. Al mismo tiempo, no replegarse demasiado como para que su economía sufra, porque a China le conviene una economía estadounidense fuerte y estable, porque ese es su principal mercado de exportación, es el principal mercado de consumo del mundo, y China necesita que Estados Unidos siga allí. Incluso que siga militarmente presente en el mundo para que le dé estabilidad, porque un mundo inestable es malo para los negocios. Y Pero China también necesita hacer negocios. Pero también, cuando usted habla de eso, concomitantemente con eso, no podemos negar, porque sería mezquino hacerlo, que con todo lo que pueda haber hecho mal o bien el gobierno de Donald Trump durante estos años, ha hecho que los Estados Unidos recupere cierto respeto a nivel mundial, sea por la forma de él actuar, sea por temor a que reaccione de una manera incómoda, o sea como sea, hoy en el mundo entero la presencia de Donald Trump se siente, sea negativa o positivamente. ¿Estoy equivocado en eso? Yo desafortunadamente difiero ligeramente, porque el problema es que es como el padre o la madre maltratadora. Cuando un padre o una madre es maltratadora, es verdad que logra que sus hijos le obedezcan, pero no es por respeto, es por miedo. Bueno. Y cuando es por miedo, están buscando los hijos el mínimo escape para desobedecer. Y Zelensky lo desobedeció. No, y Netanyahu lo está desobedeciendo. Porque los que no le tienen miedo, o los que buscan, los que consiguen el resquicio para desobedecer, lo hacen.
porque no te respetan, solamente te tienen miedo. Y un jefe de Estado de la nación más poderosa militarmente, militar y diplomáticamente del planeta, debe gozar de respeto antes de que le tengan miedo. Y ese ha sido, pues, digamos... O quizá un poco de ambos. Tal vez, sí, claro, pero antes que te tengan miedo deben respetarte. Bien. Antes que te tengan miedo deben respetarte. Y hoy se enfrentó con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, porque dijo que la primera ministra Meloni le había suplicado que no sé qué. La primera ministra no tuvo miedo y salió en pantalla y dijo, aquí nadie le ha suplicado nada al presidente Trump. Eso es mentira que le está diciendo. Bueno. Cuando te respetan no te hacen eso. Vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y de inmediato nosotros vamos a regresar. Adelante, señor director. Continuamos ya en esta parte final de su programa de 3 puntos con Oscar Guedes, analista internacional. Adelante, Balcázar, con su pregunta. Oscar, te voy a sacar de Irán, de Ucrania, de China. Te voy a traer más cerca. La candidata a presidir el Perú, Keiko Fujimori, ha hecho ver que es una mujer que persevera, porque esta es su 4ª ocasión. Ya es indiscutible que es la presidenta electa. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Llegó un momento, cuando estaban cerca de un 98% de las actas ya leídas, vistas, y que el señor Sánchez le llevaba unos votos arriba. Y de un momento a otro empezó ella a despegar cuando empezaron a llegar los votos del exterior, los votos de la misma ciudad, donde ella es muy fuerte. ¿Cree usted que esa escogencia está siendo limpia totalmente? ¿O cree usted que ha habido alguna injerencia, como quieren decir algunos manifestantes que se expresaban hoy en el Perú, del gobierno norteamericano? El gobierno de Estados Unidos está decidido a intervenir directa o indirectamente en todas las elecciones en su hemisferio para asegurar los apoyos necesarios para que su continente, lo que ellos consideran su continente, esté completamente de su lado. Yo no descarto que haya habido algún tipo de injerencia directa o indirecta en la elección. Me parece más indirecta. No solamente en Perú. Lo que pasó en Honduras fue grosero. Más de 300.000 personas recibieron la noche antes de la elección un mensaje de texto que decía que si no votaban por el candidato que apoyaba a los Estados Unidos, los hondureños no iban a poder recibir las remesas desde los Estados Unidos. Y lo que está pasando con Colombia también. Y ahí el presidente Trump hace un par de noches publicó en su red social Truth que Abelardo de la Espriella era un gran hombre y que era el mejor candidato que podía tener Colombia y no sé qué. Eso es injerencia directamente, intervención directa, participación directa en una elección, porque no se puede ignorar el rol de Estados Unidos en América Latina. Y no hablemos de Argentina, donde Milei estaba perdido hasta que Estados Unidos le aprueba un préstamo de $100 millones y cuando le da el préstamo, ¡buf!, flota, coge aire y gana la elección parlamentaria. ¿Y Venezuela? No hablemos de Venezuela. Eso no es injerencia, eso es una intervención militar directa. Eso se está dando en los lugares donde el sistema ideológico es muy diferente. Claro. En República Dominicana, entre los posibles candidatos que vayan a ver en el 28 y que son los que se perfilan actualmente, no hay diferencia ideológica. ¿Usted cree que entonces Estados Unidos no va a tener cierta intervención y va a dejar que cada quien por su lado? Mira, hay quienes creen... Teníamos que aterrizar aquí hay quienes dicen que algunos candidatos o precandidatos políticos de nuestro país, y nuestro, porque yo vivo aquí, ¿verdad?, aunque no soy dominicano de nacimiento ni de nacionalidad, creen que algunos esperan, desean que el presidente Trump les levante la mano, los señale, los arengue, escriba un tuit, un truth. Yo creo
lo mismo que cree usted. Yo creo que República Dominicana ha demostrado estabilidad política y vocación política de su mayoría dirigente con una visión que es favorable a los Estados Unidos. Bueno, 2 intervenciones militares en un siglo, de algo habrán servido, ¿verdad? Y entonces yo creo que la mayoría de los actores políticos dominicanos están alineados con los intereses de Estados Unidos, por lo menos los más electoralmente más relevantes históricamente, y no creo que Estados Unidos vaya a necesitar eso. Y yo creo que eso es una desventaja y una ventaja al mismo tiempo. Como todo en la vida, si usted corre muy rápido, usted tiene una desventaja. Aunque tenga ventajas, tiene la desventaja que a lo mejor no corre tanto tiempo, no tiene resistencia, pero tiene una ventaja porque corre rápido. Y así es todo en la vida, creo yo. Y yo creo que la ventaja de eso es justamente que te evitas que los Estados Unidos intervengan, interfieran, que haya grandes sobresaltos políticos y sociales por cambios de rumbo en la política electoral. Los debates incluso del proceso electoral pasado demostraron que los principales candidatos a la presidencia y los que no obtuvieron tampoco tantísimos votos igual están mayoritariamente alineados en lo ideológico. 30 segundos y aterrizamos también en el vecino país de Haití. ¿Cómo anda Haití y cuál es la perspectiva finalmente? Feliz de que el secretario general de la ONU haya visitado territorio de Haití. Eso dice 2 cosas. Uno, la ONU tiene efectivamente los ojos puestos desde hace mucho tiempo en Haití, pero sobre todo 2, hay condiciones para que un dignatario del nivel de Antonio Guterres pueda visitar suelo haitiano. Eso me dice a mí que hay algunas mejoras en la seguridad pública, de las condiciones de seguridad en el territorio de Haití. Yo feliz porque si hay un pueblo al que yo estimo, al que aprecio por su valor y por su aporte a la historia latinoamericana, es el pueblo de Haití. El pueblo de Haití ha sido ejemplo, fue ejemplo en nuestro continente cuando fueron el primer pueblo en emanciparse. Y la primera y la única rebelión de personas esclavizadas que ha tenido éxito en el mundo. Así y eso es. nunca podemos Aunque los olvidarlo. resultados no han sido los mejores. No, pero... porque después se lo hicieron pagar. Así es. Después se lo cobraron. Y no han podido recobrar, lamentablemente, que eso es una pena. Es una pena, pero por eso me alegra. Las intenciones de ellos. Por eso me alegra que las condiciones de seguridad parecieran haber mejorado a tal punto que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pudo visitar Haití, y ojalá sigan mejorando las condiciones de seguridad y que ojalá nos favorece a nosotros también. Y favorece al mundo y sobre todo al pueblo haitiano, que al final son gente igual que uno, son seres humanos igual que uno y merecen vidas dignas. Así es. Vámonos a nuestra... ¿Ya? A nuestra última pausa. No, ya no hay más pausa, ¿verdad? No, se acabó. Sí, la pausa final. Bueno, la pausa hasta el lunes. La pausa final hasta el lunes. De manera que, Oscar, agradecido infinitamente de su participación por acá y decirle que usted es parte nuestra, no es un invitado. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Ha sido un placer. Y a ustedes, amigos televidentes, feliz noche y feliz fin de semana. Hasta el lunes. Presentamos En 3 Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 Puntos.